Y para hablar de Cuba, para hablar de la Revolución Cubana, hay que buscar muy bien los interlocutores y las interlocutoras, porque efectivamente Cuba es una revolución, o ha sido una revolución preciosa para esta parte del mundo. A mí le decía a mi invitada que me duele ver gente muy mediocre defendiendo la Revolución Cubana. Estamos con Nila Heredia. No necesita presentación, además que ha estado en la radio muchísimas veces, pero le estoy invitando como guevarista, le estoy invitando como ex integrante del Ejército de Liberación Nacional que fundó el Che Guevara, le estoy invitando como una mujer que cuando fue ministra desarrolló el programa de salud en Cuba, de salud cubana en Bolivia. Nila, bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué representa Cuba para nuestro continente? Cuba es un estado, una revolución, un proceso político muy simbólico, de enorme importancia, tanto desde el punto de vista político como de desarrollo y de conducción de un Estado, que en situaciones tan complejas, tan difíciles, ha logrado no solamente desarrollarse, no solamente mantener ese proceso político, a pesar de los más de 60 años de bloqueo, de enclaustramiento, de agresión permanente, de magnicidios o intentos de magnicidios, pero numerosos, de asaltos a la isla, de atentados aéreos. Es decir, a pesar de aquello, un país, a pesar de todo eso, con derechos, es decir, derechos a la educación, a la salud, etcétera, cosa que no lo tiene, creo que no lo tiene ningún país en la magnitud que los tiene. Hermana, ¿cuántas veces has estado tú en Cuba? ¿Y qué has visto tú con tus ojos? Sí, he estado varias veces, generalmente en alguna representación, sea del ministerio, sea de la universidad, ¿no? Solamente una vez fui por vacación, llevando más bien en un curso que había. Pero en general, yo frecuentemente he ido como una persona común y corriente, y me he alojado donde había que hacerlo, preguntando dónde ir. Realmente yo no tengo ni familia, conozco a varios del Estado, o conocía, entre ellos al rector de la Universidad de La Habana, etcétera, porque cuando yo estuve de jefe de carrera, de vicedecano en la Facultad de Medicina, ahí, gracias también al decano, logramos hacer la primera articulación, acuerdo con la Universidad de Cuba para lograr no solamente que ellos vinieran para trabajar el tema y para ayudarnos en realidad a la estructuración del plan de estudios, inclusive, no estructuración del plan de estudios, sino que nos ayuden a estructurar la parte de desarrollo científico, de la incorporación de la ciencia en las carreras, en los cursos de pregrado, y también el trabajo más articulado social, como desde una mirada social, inclusive de anatomía, podíamos trabajar, no en el frío cuerpo, sino al mismo tiempo tener una mirada más social. Fue muy interesante, y también fueron a Cuba unos cuantos docentes a hacer pasantía, docentes de la facultad a hacer pasantía en la facultad en la escuela de medicina de La Habana. De tal manera que yo he conocido, por lo menos en su momento, lo que ha sido la carrera y lo que es la carrera de medicina. He estado en lo que significa el segundo encuentro latinoamericano de facultades de medicina, odontología, de toda el área de salud, donde yo he sido la relatora principal. Después, como ministra, he ido 1 o 2 veces,
Y luego en mi actividad como organismo andino de salud también he ido, porque el proyecto que nosotros hicimos de fortalecimiento de laboratorios de tuberculosis me permitió estar allí para lograr hacer un acuerdo y apoyar en el tema de implementación una partecita del laboratorio, y puesto que Cuba está a punto de ser declarada con tuberculosis cero. Entonces faltaba pequeñas cosas, ¿no? Entonces la conozco de varios niveles, de varios ángulos, y más de una vez, reitero, me he alojado en cualquier lugar y he podido estar con la gente, ¿no? Entonces, la última vez que fui era unos 2 años. Nila, ¿cuál es esa columna vertebral que tú le llamas derechos que hay en Cuba para los y las cubanas? Mira, primero que no hay diferencia entre los y las. No he visto diferencias, ¿cierto? Bueno, primero la revolución en aprobar el aborto en todo nuestro continente. Sí. Y hace mucho rato, ¿no? Claro, o sea... Hace mucho rato. Pero ninguna izquierda le secundó en eso. Ningún gobierno. Ni el Evo, ni el Maduro, todos unos... Sí, no, ninguno. Por lo menos ningún país progresista, ¿no es cierto?, que hubiera secundado. Entonces, tú dices no hay diferencia entre los y las cubanas. No he visto diferencia, he visto más bien una actitud muy amplia al respecto. Yo no conozco el interior de las familias, no conozco, pero bueno, en general, en esa actitud, incluyendo, por ejemplo, la llegada acá de colegas universitarias en la formación de educación superior, digamos, no había diferencia, al contrario, habían varias mujeres, ¿no? Pero además en un nivel de discusión excelente realmente. Tú sabes que aquí hicimos la primera maestría en formación pedagógica en educación superior, ¿no? Entonces yo la conducí, pero era con los colegas cubanos que nos ayudaron muchísimo en esa actividad, y luego porque fueron ahora los que apoyaron. Se ha vuelto una cosa mercantil y sin contenido, ¿no? Francamente, yo no hago esa maestría por no insultar mi inteligencia, digamos. Así es, pero yo no, absolutamente de acuerdo, porque se llegó primero a mi criterio, se quiso instrumentalizarlos. Tal vez estoy exagerando. Bueno, entonces la primera articulación que se hace ha sido aquí con San Andrés, y luego las facultades de medicina generaron una política, digamos, de apoyarse en la formación cubana, y por eso, digamos, que la estructuración del plan de estudios de la carrera de Facultad de Medicina o carrera de Tarija, sobre todo de Potosí y de Oruro, no sé si siglo XX, pero Potosí y Oruro tienen el bautizo, vamos a decir, el nacimiento en la lógica y en la estructura cubana, ¿no? Estamos con la doctora Nila Heredia para hablar de la Revolución Cubana. Nila, cuando fuiste ministra trajiste el programa de médicos y médicas cubanas a Bolivia. Fuiste tremendamente criticada, pero muy duro, y también fuiste tremendamente testaruda, que es tu estilo, digamos, ¿no? ¿Por qué trajiste ese programa? ¿Cuál era la idea? ¿Subvencionar al gobierno cubano? ¿Cuál era la idea, Nila? No, en realidad fue un acuerdo del gobierno de Evo Morales y con Cuba, con Fidel Castro, primero antes de que nosotros asumiéramos el gobierno, de que Evo Morales asumiera, que lo acompañé como ministra. Antes ya el Estado había hecho un acuerdo con la Operación Milagro, es decir, casi un año antes ya estaba la Operación Milagro, y pusieron su primera base en el oftalmológico de acá, y comenzaron a hacer las operaciones de cataratas, de pterigión, bastante antes. Un año antes o tal vez unos 6 meses antes, o sea que ya estaban acá. Cuando asume el gobierno Evo, entonces hacen un acuerdo y llegan las brigadas cubanas. Ahí sí yo ya estuve, pero el acuerdo fueron ellos. Mira, vinieron, no me acuerdo, pero alrededor de 500 o 600 entre médicos y enfermeras, o sea, no todos son médicos. Vamos a decir, más que enfermeras, personal de apoyo, ¿cierto? Porque traían equipamiento, de verdad,
o conocían y se equiparon hospitales de segundo nivel. Por lo menos se equipó unos 12 o 20 en este momento de segundo nivel, ¿no es cierto? Es decir, mucho del equipamiento es gracias a ellos y probablemente a financiamientos también venezolanos, que yo quiero reconocer el aporte de Venezuela, que no es del mismo nivel, es decir, se lo ve a la cooperación cubana en la gente, en los profesionales, en la técnica. Pero los venezolanos apoyaron mucho en el equipamiento, por ejemplo, las ambulancias móviles de atención odontológica, los primeros 10 o 12 los aportaron los venezolanos, por ejemplo, ¿no es verdad? Pero bueno, entonces los primeros que vinieron en la brigada cubana, la mayoría eran médicos vamos a decir, de todas las edades, porque habían médicos especialistas ya, inclusive jubilados, pero que tenían una calidad y que ellos no hacían ningún pero para irse a las poblaciones alejadas. Entonces, por ejemplo, Caranavi se estructuró ese hospital y tenían especialistas que se pudo hacer urología, se pudo hacer varias cosas. Yo tengo la información, pero no la experiencia directa, de que quedaron fascinados y fascinadas con ganar un salario, con estar en un país de acceso a consumo de productos que en Cuba no lo tienen, con el estilo, digamos las libertades menores que podemos tener aquí, pero que quedaron los y las cubanas como rete feliz, como que les hubiera tocado la lotería. Mira, yo creo que a cualquier persona en el mundo, ¿no es cierto?, le gustaría ir donde hay diversidad de cosas. En Cuba hay, pero no hay la diversidad, ¿no es cierto? Uno puede ir a la Justus y se consigue las zapatitos de este color o del otro, del modelo. O sea, ¿quién no sale y no se golosina? A ver, vamos a ver la gente que está yendo ahorita al Perú porque ha bajado el dólar, ¿no? Y entonces está yendo. Entonces, ¿cómo no se engolosina? Ahora, evidentemente a las compañeras cubanas, y tal vez a los compañeros, les gusta pues la pintura, los adornos, qué sé yo. A mí también, no soy cubano. A todo el mundo. A ver, Mila, entraremos a la parte, digamos, más densa. ¿Te atreves a criticar la Revolución Cubana? Si es así, ¿cuáles serían tus críticas? Mira, yo no tengo autoridad para hacer la crítica a un Estado. ¿Por qué? No, porque es todo un proceso político, o sea, no es el manejo de una casa, ni de una institución, es un Estado. En condiciones sumamente adversas, o sea, desde la caída simbólica del muro de Berlín, ¿no es verdad? Entonces, Cuba tenía una relación económica muy fuerte con la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín genera pues una situación absolutamente adversa porque su mercado se rompe, sus relaciones se rompen y entran en una situación de restricciones muy, muy, muy fuertes, que casualmente fui en un momento, el 95 más o menos, que ya estaban pasando las restricciones, pero sumamente duras. El Estado tuvo que hacer algunos ajustes. Y hoy, ¿cuáles son, creo yo, los problemas que también son, que derivan, uno, por un lado, creo yo, que me disculpen si me equivoco, varios elementos, es decir, no solamente la salida de las brigadas cubanas, de médicos particularmente, realmente una situación muy meritoria, ¿no es cierto? Entonces, hay un acuerdo que no sabría decirte, por el cual, voy a decir cualquier número, $500 te pagan, cosa que es mucho más de lo que se paga, es mucho menos de lo que aquí gana un médico, pero bueno, te dan los $500, que allí era muy diferente, es decir, un CUS, un peso de exportación que ha sido internacional cubano, que era el CUS, valía, creo, algo así como 10 veces más de su peso cubano. Pero la población se maneja con el peso cubano, ¿cierto? Se maneja con el peso cubano, el mercado todo le costaba el peso cubano, y entonces la gente que iba, o el turista que lleva dólares,
tenía una capacidad de adquisición, pero al mismo tiempo podía adquirir la ropita, etcétera, que estaba en los lugares de élite, porque es su ingreso económico, pues, ¿no? Son las divisas que le entran al Estado. Entonces, eso y fue generando problemas. Entonces, la gente que salió en las brigadas también ha vuelto con un monto de dinero X, ¿no es verdad? No sé qué acuerdos existe, de tal manera que ha ido generando también niveles, diferenciaciones, que eso molesta a la gente. Cuando tú siempre has visto que son más o menos iguales, con una pequeña diferencia de unos, ha generado molestias. Ha generado molestia. Luego, han hecho ajustes en relación a estos temas, de tal manera que inclusive se admite la tenencia de un inmueble que lo pueden alquilar, cosa que antes no había. Entonces es un ingreso. Han admitido, de esto hará ya de unos 10 o menos años, sí. Por ejemplo, algún emprendimiento privado. Antes no tenías restaurantes, hoy hay con el nombre de paladares, los cafecitos, etcétera, o los pequeños negocios, antes no había. Eso ha ido generando algunas dificultades y problemas, con los cuales diría, bueno, en el caso nuestro, pues, no es nada, ¿no es cierto? Pero allá genera dificultades. Entonces yo no sabría decirte, y tal vez podría decir, debieron haberlo hecho de esta otra manera. Pero hay que estar en los zapatos de ellos para hacer una crítica. Lo cierto es que el malestar que ha ido generando es, aparte de la agresividad por medios, por redes y todo esto que ya conocemos acá y en varias partes, estos desniveles que ha generado, primero, que la última reforma que hace el Estado es nivelar el CUS al peso y al dólar, porque entonces eso ha significado que algunos sectores que tenían algún ingreso en dólares como que se vean afectados, ¿no es cierto? Entonces forma parte de ese conjunto de problemas que va llevando. Entonces yo te digo, no tengo autoridad como para hacer una calificación de una magnitud tan grande que me permita. Estas protestas en Cuba para ti, porque es decir, la legitimidad de estas protestas, parece que no se puede poner en duda, que no es una cosa montada desde Miami, no sé, sino que hay, tú misma decías, hay un malestar muy grande. Hay malestar, es cierto. Primero que ya es una generación muy joven en función de lo que ha significado la revolución y las restricciones, la última del 90, ahorita ya 30 años han pasado, entonces una cosa más o menos nueva. A ver, ¿estamos hablando del agotamiento de la revolución? No diría, bueno, del agotamiento de una revolución dogmática, ¿cierto? Donde uno pretende que sea así cuadradita, redondita y qué sé yo. Creo que sí, porque es un mundo absolutamente distinto actualmente. Segundo, tú tienes una intervención mediante, digamos, la tecnología ha generado también formas de relacionamiento mucho más fluidas que las que tenías antes. Una cosa era el cerco, donde, bueno, estaban ahí adentro, y otra cosa es ahorita la presión internacional mediante medios. Entonces, el malestar actual que hay, que entiendo, se va, digamos, sobredimensionada y generada con mucha presión a través también de el financiamiento y la agrupación de gente que también existen pues en Cuba, ¿no? Gente medio delincuentes o con tendencia a aquello y que no han logrado resolverla porque no sé. Pero Nila, entonces, ahora, a ver, ¿y no le criticas a Fidel Castro su monarquía? No es una monarquía, porque finalmente es el liderazgo. Él se benefició, le cedió a su hermano, tengo entendido, no existe la confirmación que el hermano de Fidel Castro ha huido con su familia de Cuba. ¿Dónde habrá huido? ¿Dónde estará pasando la tuti? No ha huido, no. Estaba en una actividad oficial. Otra cosa que los medios te digan, parece que huido. No es así. No es así. Pero no le cuestionas que el poder se vuelva hereditario en una revolución. Ahora, mira, Raúl Castro ha formado parte de la guerrilla, era el segundo.
Y él fue el ministro de gobierno Pero durante es un todo el poder tiempo. hereditario. Y que la hija de Fidel la hija de no sé cuál de los dos sea la que hace la reforma en el campo de la sexualidad. Es decir, es una gerontocracia familiar, monárquica, no sé cómo decirte. No, pero hay méritos, ¿no? O sea, Díaz-Canel no es su hijo ni su pariente, que yo sepa. Y del comité central, qué sé yo, de los viceministros, ninguno de ellos, que yo sepa, ¿no es verdad? Ahora, que hay una carrera política, la hay pues también, meritoria pues, ¿no? Es decir, yo no le quito los méritos de Raúl, porque Raúl Castro fue el que dirigía y comandaba el ejército en la revolución. Es decir, hacen la revolución, Fidel pasa a jefe de Estado, y Raúl es el que garantiza la defensa. O sea, no es que Raúl hubiera sido... No, Raúl ha sido el tipo que no se lo ve, pero fue el tipo pero más fuerte. Yo te pregunto a ti, Nila, que no usufructúas de privilegios, tú vives de tu trabajo, de lo que sabes hacer. No le haces ni una crítica a ese partido que se convierte en una casta, que se convierte en un nido de privilegios. No es un nido, yo no veo como nido de privilegios, no lo veo, porque es evidente que se vea. ¿Qué hace que tú no lo veas y lo vea la mitad del mundo, por decir? Por favor, porque es una revolución que está expuesta al mundo entero. Pero todas las revoluciones y todos los gobiernos están expuestos. Todos estamos expuestos, todas estamos expuestas. Pero a ver, yo no sé si se han dedicado a ver quién es el hijo del Biden o del Macri, no sé qué caras ha tenido. Yo no lo he visto, no sé, de verdad. No sé cuál será la familia del Kuczynski en el caso del Perú o de Vizcarra, no lo sé. Y seguramente pero lo hemos estaban sabido allá. todo el tiempo. Ahora, por ¿qué favor, pasa? ¿cómo Pero las oligarquías han entrado a manejar de forma familiar en un cerco de clase en nuestros países? Lo hemos visto y lo hemos denunciado toda la vida. Sí. Pero ¿por qué diablos lo vamos a aceptar en la Revolución Cubana? Porque tiene para mí tiene una historia demasiado larga, como para que no hayan gentes familiares y muchos otros que tienen y que han tenido un desarrollo, pero lo pueden hacer, pues, tienen derecho a hacerlo, ¿no es verdad? Para decir lo que yo sepa, uno de los hijos de Fidel Castro, no sé cuántos tendrá, es un físico, ¿no?, de connotadísima reputación, desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Este niño lo ponen ahí, ¿cómo no lo vas a aprovechar? No porque sea el hijo de Castro, sino porque tú necesitas apoyo tecnológico. Ahora, pero a ver, Nila, es que estamos expuestos, es decir, es una revolución de 60 años. ¿A dónde vamos a ir? Es decir, ¿se agotó la Revolución Cubana y se va a caer? No creo que se haya agotado. No veo que se hubiera agotado. Lo que se ha agotado es el modelo ortodoxo, que evidentemente tiene que adaptarse al momento actual. ¿Qué diferencia haces entre revolución y modelo ortodoxo? El modelo ortodoxo es aquello que tú supones que bueno, el proletariado ha logrado un nivel tal que ya no existen, que no hay direcciones en realidad. ¿Quién dirige? Pero en una revolución como esta, el proletariado forma parte de ese Estado, ¿no? Es decir, al que pongas es parte. Sí, es un Estado que no explota porque redistribuye. Entonces no habría revuelta. Porque de todos modos hay un Estado que necesita ordenarla y tienes que manejar la economía. O sea, si no generas una anarquía, pues, ¿no? Bueno, ahora, anarquía es una gran palabra, Nila. La anarquía no es digamos, pero, yo creo que generas cualquier otra cosa, pero igual, no anarquía. Pero igual necesitas que alguien dirija. Ahora, hermana, una pregunta. Porque claro, a mí me chocó mucho que Moldis, por ejemplo, que es un mediocre, salga a defender la Revolución Cubana. La Revolución Cubana terminó siendo un lugar donde donde la izquierda, con todas sus taras latinoamericanas, se apoyó. Sí. Estamos hablando de Ortega, estamos hablando de Maduro, sí. Estamos hablando del propio Evo. Aprovechó, usufructuó. Sí. ¿Y qué piensas de eso? O sea, es que se les rompe el esquema precisamente para un Maduro, para un Ortega, para un Evo. Claro, ojalá todos hubieran copiado, a pesar Alguito.
Claro, a pesar de los problemas y de todo lo que se le pueda criticar a Cuba, ojalá hubieran copiado por lo menos una 10ª parte, creo yo, ¿no es cierto? Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Y no solamente, sino hay otras estructuras. Bueno, entonces, y no es que, a ver, Cuba no se autoseñala a sí mismo como el paradigma de la revolución, nunca lo ha hecho, ¿no es cierto? Pero sí ha sido muy proclive a exportar, a generar un ejemplo de lo que se puede hacer en un proceso, en un país que es pobre desde el punto de vista de la tenencia de recursos naturales, es pobre, y sin embargo ha logrado y logra generar una economía no solamente de subsistencia, sino más bien de desarrollo. Sino ¿de dónde tiene ese desarrollo científico-tecnológico? ¿De dónde? ¿De dónde es capaz de producir sus propios medicamentos, sus propias vacunas y estar adelantado respecto a... Pero entonces, ¿de dónde sale la pinche revuelta? Porque a mí también la vacuna me sorprendió, pero sin embargo hay revuelta. Porque están en un bloqueo que no les permite el ingreso ni siquiera de repuestos, ni de efectos químicos, pero es un bloqueo que permitió el ingreso de los capitales de Meliá, que son capitales de un catalán. Hace rato, no ahorita, hace rato. Y cuando ingresaron, fue justamente en la época del 90, cuando hubo un bloqueo y que tuvieron que mejorar su economía, porque el mundo socialista se había caído. Entonces terminan ampliándola y haciendo una apertura al turismo, cosa que no había en la proporción que había antes. Entonces, el 90 generan una política de estimular el turismo y el ingreso de capitales para lo que significa toda estructura hotelera. ¿Por qué, para finalizar este encuentro, Nila, porque claro, ¿dónde podemos llegar? ¿Por qué no existe un canal, desde mi punto de vista, legítimo, donde saber lo que está pasando en Cuba? No sabría decirte, porque tampoco no conozco exactamente, no sé, lo único que sé es que los medios, etcétera, evidentemente están, hay muchos canales periféricos desde Radio Martí y todo aquello donde están transmitiendo lo que quieren y como quieren, ¿no es verdad? No sé cuáles otros habrá, lo único que conozco... Pero no puedes acceder a saber lo que está pasando. Es decir, Telesur también está transmitiendo, pero pones Telesur y dices, no te creo nada. No, tampoco es así, ¿no? Tampoco es así. O sea, si no hubiera pasado al mismo tiempo, lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no es verdad? Con la utilización de motoqueros y de no sé qué cosa, que ingresaron a pegar, a destruir, a generar redes de pititas y no sé qué cosa, que no estoy tirándome para atrás en las críticas que había contra Evo, por supuesto, pero también fue magnificado y agredido a través de redes sociales y al mismo tiempo de personas. ¿Qué hacen esos cochaleros, no sé qué, cochalos y qué sé yo, que no es verdad? Son grupos pues financiados paramilitares. Son paramilitares, y lo que está ocurriendo ahorita en Haití, qué sé yo. Entonces eso no es extraño, pues a ninguno de los países donde están generando políticas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Pasando? Espera que lo que va a pasar en el Perú. Ahora, ¿por qué? Porque no les conviene, es una élite, además de racista la peruana, ¿no es cierto?, una estructura empresarial muy fuerte. De intereses muy fuertes, por favor, transnacionales gigantes. Entonces, el Perú es una mina de oro. Nila, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Para decirlo y cerrar nuestro encuentro, ¿qué está pasando en Latinoamérica? No creo que Latinoamérica, en el continente. ¿Qué está pasando en el continente? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cierto? Hay una crisis del poderío norteamericano, desde el punto de vista no solo económico, sino desde el punto de vista de potencia militar y digamos de dominios en el ámbito de la influencia de la política norteamericana a nivel mundial. Hay una crisis
¿no es cierto?, financiera, etcétera, de tal magnitud que definitivamente hoy está en discusión el valor del dólar, por ejemplo, ¿no es cierto?, y el valor y la capacidad de dominio que tiene, que todavía la tiene Estados Unidos, por supuesto. Hay una crisis. Estados Unidos ha entrado a poner los pies para lograr un dominio mayor, tanto en el Asia, ¿no?, desde Afganistán, Irak, etcétera, como en el norte que se llama del África, no solamente por razones de recursos naturales, sino al mismo tiempo porque hoy la discusión está en la lógica no solamente de la tenencia económica, sino también de la imposición política a nivel internacional. Es la revolución en este momento, es una revolución más allá que la económica, es la revolución, digamos, la lucha de poderes. Ahorita la lógica está en la lucha de poderes y de dominio, ¿no es verdad? Entonces, en ese sentido, el América sigue siendo el traspatio de Estados Unidos y necesita Estados Unidos mantener y generar gobiernos que realmente les respondan, ¿cierto? Y por ello mismo está generando toda esa cantidad de cosas. Lo que no justifica, tampoco estoy justificando, a los problemas que existen al interior. ¿Qué es lo que está pasando en el Brasil? Brasil está realmente en una situación caótica, difícil, etcétera, pero está muy bien protegida, ¿no es cierto? Bueno, pero países. Va a ganar Lula. Eso es más que cantado. Va a ganar Lula, ha ganado Castillo en Perú. Pues está cayendo Piñera, pero estrepitosamente. Está cayendo Duque. No, hay un esquema muy interesante en el continente muy yo complicado. Siento que ese proceso de revuelta también está en Cuba. No es que Cuba no está sintonizada. Son diferencias, ¿no? Hay diferencias. Indudablemente, es decir, te digo que hay como que hay una gran revuelta en Chile, etcétera. Esa juventud, ¿cuál es la meta que tiene ahorita? ¿Cuál es el objetivo? Esa juventud no va a decir sí a Cuba, a todo. La revolución cubana es sagrada, sino que es una juventud que mira la revolución cubana como algo que se acabó. Pero no está mirando la revolución cubana. Exacto. Para comenzar, ni la está mirando. Sí. Mira, la juventud ahorita no está mirando la revolución cubana, está mirando otros. Está mirando, primero, que no sabe qué tipo de estructura va a tener. Necesitan manifestar su malestar, su desazón, su falta de oportunidades, para decir desde el punto de vista. ¿Hacia dónde va? O sea, en todos los países tú has logrado. Lo que antes era lograr ser bachiller, hoy son no solamente profesionales, con maestría, con todo lo que quieras, para trabajar ¿dónde? De taxista. Entonces hay una frustración de la juventud en todo sentido, porque los estados y la sociedad ya no pueden resolver. 1, 2, el desarrollo tecnológico está poniendo como que masas de gente que ya no van a poder competir porque son la gente manual y que ahora son el robot y todo aquello que le está compitiendo. Esta etapa de la pandemia que hay, ¿a cuántos mensajeros se les ha despedido seguramente? ¿Por qué? Porque ahora se hace por vía virtual. Por supuesto. Muchísima. No, ¿Cuánta gente? Mira, lo dejaremos allí abierto, pero yo personalmente creo que es decir, el discurso del imperialismo, no porque no haya imperialismo, pero de echarle la culpa al imperialismo de todo se acabó. No, indudablemente, pero tampoco hay que decir, bueno, estos no tienen la culpa. La incidencia, la destrucción de todo proceso político que no esté de acuerdo con el imperio va a seguir existiendo. Yo tengo mi bola de cristal y no creo que el Estados Unidos de Biden haga una intervención militar en Cuba. No creo que lo debiera hacer al mismo tiempo. No, que se lo puede hacer, sí. Pero que no lo va a hacer, porque no necesita, la revolución se está cayendo sola. Eso es lo más triste. No, en Cuba no. Yo creo que la solidez del proceso político cubano es muy alta. Tal vez el venezolano, que tiene muchas más dificultades, etcétera, tal vez. Que no hay proceso. No, el nicaragüense, por favor. Bueno, no. El boliviano. Por eso. Pero otra cosa es el cubano.
Bueno, Nila, muchas gracias por ser tan generosa con Radio Deseo, por venir a terreno ajeno. No somos marxistas leninistas como tú. ¿Sigues siendo marxista-leninista? Yo sigo siendo, soy Elena, soy marxista, soy evarista. Linda. Sigo siendo Elena.